Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañáis en la sede universitaria Ciudad de Alicante de modo presencial o a través del canal de la Universidad de Alicante. En nombre de Jorge Olcina, director de esta sede que tenemos aquí en primera fila, y en el mío propio como directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, les doy la bienvenida a este acto de presentación de un libro que no diremos que va a ser imprescindible, porque igual en la vida ya la literatura no es imprescindible. Yo diría que va a ser muy necesario, esencial, y no solo para los que admiran la escritura de Pablo Neruda. En este año en el que se cumplen 50 de la muerte del gran poeta chileno, José Carlos Rovira y Abel Villaverde nos ofrecen una exhaustiva recopilación de textos en prosa y en verso que Neruda escribió sobre nuestro país a lo largo de 4 décadas. Una recopilación que puede entenderse como homenaje a este autor grande, como el Quevedo que tanto admiró él mismo, pero también, como afirma Raúl Zurita en el prefacio del volumen, como un acto histórico de resistencia y de esperanza, por varios motivos que yo creo que los propios editores nos irán desgranando en los próximos minutos. Yo voy a ser muy breve porque estoy segura de que quieren escucharlos a ellos. Solo quiero dar las gracias a mi maestro José Carlos Rovira, catedrático emérito de Literatura Hispanoamericana de la UA, a quien todos ustedes conocen sobradamente, uno de los máximos especialistas en la obra de Neruda dentro y fuera de nuestro país, al profesor Abel Villaverde, que no es la primera vez que se embarca en esta tarea de edición de obras magnas de literatura hispanoamericana, por ese trabajo que ha implicado la publicación de Escrito sobre España de Pablo Neruda y por haber accedido a presentar esta obra ante el público alicantino en este espacio. Y por supuesto al poeta Raúl Zurita, que ustedes saben ha sido Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, pero también obtuvo el Premio Iberoamericano, entre otros muchos, Pablo Neruda, en 2016. Y es autor, como acabo de apuntar, de un prefacio realmente, yo diría, emocionante, emotivo, impactante al libro que nos ocupa hoy, que nos va a acompañar de forma online, como ya pueden ver. A Marcela Albornoz, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Talca, en Chile. Talca es la universidad que ha coeditado este libro junto a la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, Marcela, por estar hoy con nosotros. Y a mi querida compañera Carmen Alemán, que tampoco necesita presentación, pero bueno, si a alguien se le escapa, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la UA y excelente conocedora de la poesía latinoamericana contemporánea. Muchas gracias a las dos por participar en este diálogo en torno a esa memoria intensa y amplia, como se define en el libro, que es la escritura de Pablo Neruda sobre nuestra tierra. Pues si queréis, sin más, empezamos. Carmen, te damos la palabra. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes, buenos días a quienes nos están escuchando desde América. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por venir y yo estoy excelentemente acompañada para presentar una joya. Entonces, cuando se presenta una joya se necesitan pocas palabras, de manera que intentaré ser lo más breve posible y también que se note la emoción que tengo por estar en esta mesa, porque quienes han hecho posible este libro son amigos entrañables. Y lo que quiero decir, a grandes rasgos, más bien voy a empezar por una historia. Y es que hace unos meses me llamó José Carlos Rovira, mi maestro, y me dijo: Carmen, no es que quiera que sea esto un favor por otro favor, sino que me gustaría que presentaras la obra que hemos hecho Abel y yo, esta selección que hemos hecho Abel y yo de Pablo Neruda. Decía esto porque yo le había pedido justo unas semanas antes que él me presentara mi libro sobre Miguel Hernández, de manera que parecía esto como un trueque, y al que por supuesto yo accedí con muchísima alegría y con muchísima ilusión, y muchísimo más cuando vi esta obra de arte, ¿no? Estoy muy contenta de que la Universidad de Alicante
haya llevado este proyecto adelante, que está Vicente, que ha sido una de las figuras, ¿no?, imprescindibles, como también lo ha sido Marcela Albornoz, con la que tenemos ya mucha relación desde hace mucho tiempo, con la Universidad de Talca y específicamente con ella por la edición de este libro tan bien editado y tan importante por haber reunido esa obra de Pablo Neruda, que es, como pueden ver, muy extensa, unas más de 400 páginas. Lo curioso es que no se hubiera hecho hasta ahora, porque libros sobre Pablo Neruda en España hay muchos, hay bastantes estudios. Lo realmente alucinante es que con lo que se ha publicado la obra de Pablo Neruda, con lo importante que es y que fue y que sigue siendo, que a nadie se le hubiera ocurrido hasta ahora publicar esto, reunir toda la obra que el gran Bate chileno hizo sobre España, pero he aquí que José Carlos Rovira y Abel Villaverde, con el apoyo de personas y también institucional, lo hayan hecho posible. Y quiero agradecerles sobre todo, como decía, a José Carlos, a mi maestro, y a Abel Villaverde. Nosotros nos queremos mucho, sobre todo a partir de 1986. Hemos vivido muchas aventuras y también hemos colaborado cada uno a su manera en otras obras, ¿verdad? Y el hecho de verlos a los dos juntos aquí, pues es una ilusión, ¿no? Como que el corazón se pone contento de ver que han colaborado en esto con Pablo Neruda, del que tanto nos ha hablado siempre José Carlos Rovira. De hecho, yo prácticamente casi todo lo que conozco de Pablo Neruda es gracias a José Carlos, porque él ha publicado, como todos ustedes saben, muchísimos libros, muchísimos artículos. Ha sido una vida dedicada a Miguel Hernández, por supuesto, como también saben, pero también y muy mucho a Pablo Neruda. Pero vayamos por partes. Este libro tiene un hermoso prefacio, un prefacio que creo que Beatriz ya lo ha dicho, que ha escrito el gran poeta chileno, otro gran poeta chileno, Raúl Zurita. Las palabras de Zurita siempre tienen algo de luminoso, de muy luminoso, y tienen también siempre mucha inteligencia y mucho atino. No podía ser de otra manera en este prefacio. Algo que me gusta mucho del prefacio, me gusta todo el prefacio, pero una idea que me ha parecido realmente extraordinaria es que un poeta chileno, Raúl Zurita, lee a otro poeta chileno, Pablo Neruda, y que a su vez Pablo Neruda lee a otro poeta que es Quevedo. Y se forma ahí como una red, como una genealogía entre grandes poetas que tiene mucho de luminoso, como decía antes, ¿no? Ver cómo Raúl Zurita evoca a Quevedo a partir de Pablo Neruda y cómo estos dos poetas también pasan a formar parte de su elenco, ¿no? de autores preferidos. Me voy a permitir leer el final de ese prefacio porque me parece realmente muy emocionante, ya que a lo largo de estas páginas él ha ido enlazando a estos autores, después logra enlazar a otros más que aparecerán muy bien reflejados en la introducción que llevan a cabo José Carlos y Abel. Dice Zurita: derrotados en todas las guerras del mundo, en cada una de sus carnicerías y masacres, al leer estos poemas somos cada uno de los cuerpos que caen. Somos Federico García Lorca y somos Miguel Hernández, y al mismo tiempo somos todos los cuerpos que se levantan y que continuarán levantándose desde el polvo enamorado de las palabras que hablamos, hasta que el último ser contemple en el último de los atardeceres el brillo de los ojos de los poetas muertos. Gracias, José Carlos Rovira y Abel Villaverde, por este libro infinito. Y en realidad
ese libro infinito que también nos evoca mucho a Jorge Luis Borges, son estos textos de Pablo Neruda. Hay una también extensa introducción en la que se despliegan todos los saberes sobre Neruda. Se lee prácticamente como una novela, porque la vida de Pablo Neruda en España fue muy novelesca, en todos los sentidos, ¿verdad, Concha? fue muy novelesca, y la manera de explicarlo aquí también en el libro es muy novelesca. Pero eso no quita ni un ápice también a lo académico, en cuanto que hay notas a pie de página, pero son fundamentales y no estorban de ninguna manera todo aquello que se está explicando a lo largo de la introducción. Nunca esas, y eso hay que saber hacerlo también, ¿no? Porque a veces uno dice, como yo sé tanto, voy a poner todo lo que sé en las notas al pie, ¿verdad? Al contrario, aquí es tanta la sabiduría que se despliega a lo largo de estas páginas que no hay necesidad de demostrar nada, porque se ve todo, es tan prístino todo aquello que se cuenta, y de la manera que se cuenta esa relación, sobre todo cuando Pablo Neruda estuvo en España durante la República, se centra mucho en la figura, por supuesto, de Federico García Lorca y, cómo no, de Miguel Hernández, ¿no?, que fueron los grandes amigos de Pablo Neruda, y cómo esta relación se va alargando con el tiempo a través de la literatura de Pablo Neruda. Poco más me queda por decir después de esa iluminadora también presentación, ese prólogo, y después pasar a los textos es una verdadera fiesta. Lo que se cuenta, cómo lo cuenta, o sea, cómo Pablo Neruda amaba España, ¿no? Y cómo la siguió amando a lo largo de todos los tiempos. Yo creo que la relación de Pablo Neruda con España primero fue un flechazo, fue como una relación amorosa, ¿no? Primero fue un flechazo, después vino el amor, después vino la solidaridad y finalmente el permanente recuerdo. Y eso es lo que creo que se ve a lo largo de estas páginas. No me queda más que dar la enhorabuena a todos los que lo han hecho posible, especialmente a mi maestro José Carlos Rovira, amigo, y también a mi amigo, los dos muy queridos, Abel Villaverde, por habernos entregado esta obra que es un regalo para todos aquellos que amamos a Neruda, pero amamos también la cultura chilena, la cultura española. Y viva la inteligencia por haber pensado que un libro como este era ya imprescindible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, precisamente Carmen Alemán estaba hablando de ese prefacio de Raúl Zurita que no se puede encontrar mejor forma de dar pie a una obra de este calibre que esas palabras. Ahora tenemos con nosotros al propio Raúl para que sea él quien nos explique qué significa para él este libro y el porqué de ese prefacio. Raúl, tienes la palabra. ¿No se escuchen? Sí. Muchas gracias. Carmen, primero de nada un saludo fraterno, luce estimar que nos distancien, que no distancien solamente de una forma alucinante. Es tan raro que uno parecería tocarlo. Bien, yo creo que recibí esta mañana un correo de un científico chileno que trabaja en la Universidad de Montreal, donde se confirma absolutamente, indiscutiblemente, que Neruda fue asesinado. Yo creo que se le agrega al mismo tiempo esta obra monumental, ¿sí? Tenemos también que leerla y a partir de eso en todos los Nerudas que se ha dicho, ¿cierto?, que no se mata a un hombre una sola vez, sino que se lo mata infinitas veces. En el caso de Neruda se lo mata en toda aquella línea que no escribió. Entonces tenemos que leer este libro también en ese horizonte. El horizonte que fue un poeta asesinado con Federico García Lorca y con Miguel Hernández.
poeta asesinado por el fascismo. Tan claro como eso, tan rotundo y negro. Entonces, ¿qué nos queda? Decimos los que ya no, pienso, los que ya no alcanzaremos a ver las anchas alamedas que muchos occidentes están perdiendo. ¿Y qué nos va quedando? Sino, en fin, el orgullo intransable de nuestro pasado. No vamos a ver ya las anchas alamedas, donde pasa el pueblo para construir una sociedad mejor. Si no lo veremos. Y entonces hace que todo este libro también, en su magnificencia, tenga un dejo melancólico y un dejo triste. Son las banderas del fascismo. Entonces, desde allí leo este trabajo monumental y maravilloso que emprendió José Carlos Rovira y Abel Villaverde. Es realmente impresionante. Impresionante porque además se parece, es una obra nueva. El hilo que hace, la cantidad de voces que hay, los Neruda que lleva es decir, furioso, el juguetón, el amoroso, el apasionado, el desdeñoso. ¿Sí? Te va tejiendo un cuerpo de poemas que uno no puede, que no es ni el canto popular, ni la encendida, sino que son libros nuevos. Cada poema se irradia con que sigue una manera absolutamente increíble. Entonces, además que tiene un prólogo hecho por José Carlos Villaverde, es absolutamente alucinante. O sea, alucinante, y lo digo por qué. Porque ese prólogo está escrito con una maestría de estilo que uno reconoce los grandes catedráticos españoles. En España, qué manera, es un gran, por supuesto, un prólogo informativo, pero qué manera está escrito. Está escrito como los dioses, como hacemos. Una maravilla. Entonces, y viendo lo que yo pensé, primero enterarme, esta obra es una obra magna. Pensé también, por supuesto, en la editorial que se hace cargo, en la editorial de la Universidad de Talca, que ha cumplido una labor extraordinaria. Con Marcela he llegado a una altura insospechada, no porque uno no espere que llegue nada, pero es insospechada. Y este libro es una coronación, que es un esfuerzo editorial, sabemos lo que cuesta estar en Chile. Impresionante, sí. Gracias. De verdad. También quería decir que, claro, no puedo evitar un cierto dejo de tristeza frente a lo que está pasando en Chile, donde la extrema derecha, bueno, arrasó. No puedo evitarlo porque se me ocurrió una analogía que tal vez es tenue, pero que tiene que ver con el final de Raducanu. Ese final donde dice, será razón que llore y que no cante. Y precisamente este libro termina con ese párrafo increíble. Y a propósito de Luis, lo voy a leer. Donde dice, en poblar estas tierras, en clasificar este reino, en tocar todas sus orillas misteriosas, en apaciguar su espuma, en recorrer su zoología y su geográfica longitud, de pasado años oscuros, solitarios y remotos. Y vuelvo a decir que me resuena su último verso de sí. Es solamente el sentido de una vida, en cierto sentido profetiza también lo que espera. Y que Ercilla, que es el gran compañero de Neruda, no es dice precisamente será razón que llore y que no cante. Es como termina, finalmente una decepción. O sea, mejor dicho, más que una decepción, es una cierta tristeza entre lo que es la vida. Esta vida que no es tan fabulosa y al mismo tiempo es tan misericordia. Porque si hay algo que no entendemos en la persona que nos está viviendo. Siempre el lenguaje, ¿por qué no vamos a morir? Son inexplicables e intraducibles. Entonces, quería hacer un punto en eso, ¿te fijas? En esa especie de proximidad de que inicia la poesía en castellano en Hispanoamérica, Alonso Ercilla, aquí en un poema así bellísimo.
Es precioso. Y aquí en Neruda llama también una parte de de sus compañeros. Hay un cierto paralelismo casi por oposición. Termina este libro y uno no puede dejar, me resonaba así, esta última historia, sí. Y me resonaba tal vez porque es cierto, porque nuevamente vuelvo al dato seco del asesinato. No se mata un hombre una sola vez, se lo mata como infinitas veces. Se lo mata en todos los lugares que pudo estar y que no está. Se lo mata en cada segundo, un pedazo de tierra que pudo recorrer y la que no está. Entonces, ese dato que es tan reciente y tan fulminante que ya es absolutamente desmentido, es demasiada la evidencia. Necesariamente le da a este notable escrito sobre España, a todos sus poemas, un tinte triste y al mismo tiempo es como volver a leer. Neruda escribió prácticamente hasta el final, como se ve en el final de Confieso que vivimos. Y él vio en Quevedo la grandeza, esa divinidad de los poetas muertos. Y a través de esa divinidad construyó su propia voz. Se encontró a sí mismo y encontró su voz, lo que él tenía que decir. Entonces, nada, es un poco eso, mis amigos queridos. Fuerza, ánimo, en fin, aunque no nos quede más, en mi caso, es la línea alucinada de nuestro pasado. Ahora, gracias, Mercedes. Muchas gracias, José Carlos Rodríguez. A ver, Carmen Hermano. Muchas gracias. Eso. Muchísimas gracias, Raúl, por tus palabras. Y tiene ahora la palabra Marcela Albornoz. Muy buenas tardes. La verdad que estoy muy emocionada y muy conmovida de hacer esta presentación en el mediodía de Chile y en la tarde de Alicante. Estoy muy contenta por este trabajo que hemos desarrollado en alianza entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Talca, particularmente con publicaciones de la universidad. Aquí está Vicente Navarro, un saludo especial. Y un saludo también muy especial a José Carlos Rovira, el impulsor de esta notable obra, a Abel Villaverde, y con este prefacio maravilloso, emotivo, generoso de nuestro gran poeta Raúl Zurita. Lo único que nos puede quedar en deuda, pero que lo vamos a hacer, es presentar este libro en Chile con nuestro gran poeta Raúl Zurita y con nuestro amigo José Carlos Rovira. Quiero saludar muy especialmente a Beatriz Aracil, directora del Centro de Estudios Mario Benedetti, a Carmen Alemán, por su notable presentación en torno a esta obra. Vicente Navarro, por cierto, y a todos ustedes quienes nos acompañan en esta tarde. Este libro, escrito sobre España, Pablo Neruda, constituye una mirada a la humanidad y a la obra de nuestro poeta chileno Pablo Neruda. Es el paisaje de una historia que no se puede olvidar y es la refundación de nuestra memoria y el conocimiento de nuestro premio Nobel Pablo Neruda y sus escritos sobre España. En cada página de este libro encontramos la humanidad de Pablo Neruda, sus poetas, su verdadera identidad, pero por sobre todo nos devuelve al hombre que fue Neruda, sus afectos, sus amores, su pasión por España, en prosa y poesías que conlleva a conocer a Pablo Neruda en cada una de sus dimensiones. Y en un libro tan bien logrado por José Carlos Rovira y Abel Villaverde, y por ese impulso también que tenemos en las editoriales,
de refundar también la memoria, de recapturar también lo que es la historia y lo que es la historia de Neruda y sus escritos sobre España. En esta obra conocerán a Neruda, al hombre y al poeta, un registro hilvanado que nos permite acercar los dos continentes, los dos países que más amó Pablo Neruda, Chile y España. Una notable edición y selección de nuestros editores, José Carlos Rovira y Abel Villaverde, quienes señalan, comillas, a lo largo de casi 4 centenares de páginas, el lector podrá seguir los textos en prosa y poesía en los que Pablo Neruda escribe sobre España. Pocas veces un escritor de fuera de este país ha dejado una memoria tan intensa y amplia de lo vivido aquí y en la memoria posterior de un tiempo brillante y trágico, como lo fue la República Española en lo social y en lo cultural. Una experiencia histórica destruida por el fascismo mediante una guerra civil. La biografía española y la memoria continua de este país nutren su amplia e intensa escritura. Cierre comillas. Este libro es también una travesía, un viaje siempre a España, una memoria poética. Cada página nos abre las puertas de la poética memoria de nuestro poeta y sus escritos sobre España. Es una obra de notable valor y un homenaje a nuestro gran premio Nobel, Pablo Neruda, precisamente en este año en que se cumplen 50 años de su muerte. Desde la Universidad de Talca estamos muy agradecidos y podemos contribuir a la cultura a través de la editorial de la universidad. Y con este libro reiteramos nuestro compromiso con la formación cultural y, por cierto, en las humanidades. Nuestro interés es construir un relato cultural para educar en la sensibilidad estética. Nos enorgullece enormemente esta alianza entre ambas editoriales, esta coedición entre la editorial de la Universidad de Talca, Chile, y la Universidad de Alicante, en España. El sello poético de Neruda, que enternece su obra y asegura la memoria de un paisaje poético, de una historia, de su cercanía con los grandes poetas y escritores de España. La proximidad de nuestro poeta Pablo Neruda a los lugares y paisajes que habitó en España. La herencia irrenunciable de Pablo Neruda tiene la riqueza de una memoria indeleble que a través de este libro sella este vínculo infinito con la madre patria, con sus paisajes y sus poetas. Homenaje poético al poeta con su valiosa colaboración en el rescate de los 2.200 refugiados en el barco Winnipeg, también llamado el barco de la esperanza. Se destaca en una de las prosas de este libro el Winnipeg y otros poemas. Cito: me gustó desde un comienzo la palabra Winnipeg. Las palabras tienen alas o no las tienen. Las ásperas se quedan pegadas al papel, a la mesa, a la tierra. La palabra Winnipeg es alada. La vi volar por primera vez en un atracadero de vapores cerca de Burdeos. Era un hermoso barco viejo, con esa dignidad que dan los 7 mares a lo largo del tiempo. Lo cierto es que nunca llevó a aquel barco más de 70 u 80 personas a bordo. Lo demás fue cacao, sacos de café, arroz, minerales. Ahora le estaba destinado un cargamento más importante, la esperanza. Ante mi vista, bajo mi dirección, el navío debía llenarse con 2.000 hombres y mujeres. Venían de campos de concentración, de inhóspitas regiones, del desierto, del África, venían de la angustia, de la derrota, y este barco debía llenarse con ellos para traerlo a las costas de Chile, a mi propio mundo que los acogía. Eran los combatientes españoles que cruzaron la frontera de Francia hacia un exilio que dura más de 30 años. Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece,
pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie. Así se refería Pablo Neruda a lo que él consideró uno de sus mayores logros, fletar un barco desde Francia, el Winnipeg, de la Guerra Civil Española, para que pudieran llegar a Chile en busca de una nueva vida, tutelado por Pablo Neruda en su calidad de cónsul especial de Chile en París. Podemos recordar un poema de Pablo Neruda acerca del Winnipeg y que hoy se inscribe en un memorial aquí, en España. Todos fueron entrando al barco. Mi poesía en su lucha había logrado encontrarles patria y me sentía orgulloso. Yo sentía en los dedos las semillas de España que rescaté yo mismo y esparcí sobre el mar, dirigida a la paz de las praderas. Deseo agradecer, la verdad que estoy muy emocionada, deseo agradecer muy especialmente a José Carlos Rovira, a Abel Villaverde, a la Universidad de Alicante, por esta valiosa alianza en esta notable obra de Pablo Neruda, por conmover este espacio poético y por conmover este espacio académico, con el lenguaje que nos trae un Pablo Neruda y sus escritos sobre España, hombre y poeta, porque la vida en sí misma también es una poesía, porque la memoria y la historia poética de Neruda nos hace viajar también a la esperanza que la cultura y las humanidades contribuye a la formación de los seres humanos y por hacernos mejores personas. La poesía, como decía Raúl Zurita en este libro, que es infinito, yo quisiera agregar que la poesía todo lo eterniza. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Marcela. Antes de dar paso a los editores, yo sí querría agradecer tanto a Vicente como a Marcela y a su equipo la edición de un libro impecable, ¿no? Cuando tenemos en las manos un objeto tan hermoso como este libro y recorremos esas páginas hasta en el gramaje del papel, perdonadme que me refiera hasta estas cosas porque es que es tan maravilloso tocar el papel de este libro, pues nos damos cuenta de lo hermoso que es editar con cariño, editar con cariño esas palabras. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora sí, escuchamos a los editores. Abel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, saludar a mis compañeros de mesa, Beatriz, Marcela, Carmen, Raúl Zurita, que lo tenemos también con nosotros, y José Carlos. Agradeceros también a todos vosotros vuestra participación en este acto. Este agradecimiento se extiende además a todos los que generosamente habéis acudido a esta presentación. Voy a ser breve porque lo que voy a contaros es mi experiencia personal en esta edición. Para mí ha sido un trabajo importante y enriquecedor estudiar estos poemas y prosas que Pablo Neruda dedicó a España. He tenido experiencias de trabajos previos con José Carlos Rovira, entre los que recuerdo la edición de la poesía de Tapia, un poeta cancioneril de la Edad Media, que fue la base de mi tesis de licenciatura hace ya muchos años, o la colaboración, junto con Carmen Alemán, en una bibliografía completa de Miguel Hernández en el año 1992. Lo cierto es que en esos trabajos pasados y en este que presentamos hoy, he disfrutado siempre del magisterio y de la amistad de José Carlos. Hace casi 2 años me invitó a colaborar con él en esta edición que presentamos y me metí de lleno en un trabajo que para mí, como he dicho, ha sido de gran interés. En un primer momento el trabajo consistió en la lectura sistemática de la obra de Neruda, a partir de sus obras completas y además de un conjunto amplio de libros, artículos y ediciones de varios autores.
Se trataba en este caso de aislar todas las citas, las referencias, los poemas o escritos varios que Neruda fue haciendo a lo largo de su vida y que dejaban constancia de su interés, preocupación y, sobre todo, de su amor a España y a la cultura española. Referencias a las que ya han mencionado los que han intervenido anteriormente. La Guerra Civil de 1936 fue el punto de inflexión de su vida, de sus ideas sobre la sociedad y también de su escritura. Pero había que realizar un amplio y minucioso recorrido por personas, libros y referentes culturales que fueron jalonando su vida y su obra. Hicimos la lectura y selección de textos en colaboración y la sorpresa fue los centenares de páginas que había dedicado a España el poeta chileno. Aunque seleccionamos una gran parte, decidimos dejar fuera la correspondencia por el volumen que el libro podría alcanzar. Quizá en el futuro haya que volver o podamos volver sobre la misma. Recuerdo, hasta con sorpresa, el trabajo sobre la nueva edición de Confieso que he vivido, publicada por Darío Oses en el año 2017, y que tantos nuevos textos incorpora y que tanto tienen que ver con escritos que no dudaríamos en calificar como españoles. Tras la selección que hicimos conjuntamente, fue necesario un trabajo de edición de textos, de cotejo a veces de los mismos con otras versiones, de cuidado minucioso en su ordenamiento cronológico para dar cuenta de una reflexión poética y prosística que ocupa casi 40 años de la vida del poeta. Hablaba antes del interés de la experiencia porque al final nos encontramos, y es el significado del libro que presentamos, nos encontramos, decía, con un poeta chileno y universal que tuvo como uno de sus registros más duraderos España, con un intenso amor por su cultura y por la historia contemporánea que había vivido. Nos ha sido muy importante aislar la totalidad de textos sobre los que fueron sus grandes amigos españoles, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández. Al seleccionar, nos íbamos incluso encontrando con sorpresas, como lo es el primer escrito que aparece en las prosas. Es un texto en el que un joven de 15 años nos cuenta que está leyendo a Azorín en un pueblo chico. Es esta una lectura atenta que hace del narrador de Monóvar en el año 1919, en la que el lector adolescente que es Neruda nos cuenta que a través de esa lectura ha descendido al alma de un pueblo humilde, pequeño, casi insignificante, que es y se parece mucho al pueblo en el que está leyendo Neruda a Azorín. En fin, una experiencia en la que Neruda nos conduce por caminos insospechados que dan cabida a pequeñas y grandes cosas, a personas, a amigos, a enemigos también, a tragedias de la historia de España, como las que narró siempre, durante toda su vida. En resumen, Neruda engrandece a través de su mundo cultural el significado que España tenía para él. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Abel. Y ahora, querido José Carlos, la palabra es tuya. Bien, buenas tardes. Voy a repetir gracias a Marcela por estar aquí. Marcela es fue editora con Eva Valero, preparamos una antología en la editorial de Talca sobre una antología de Raúl Zurita que se llama Otra Antología. Está también Vicente Navarro, director de editorial de la Universidad de Alicante, Jorge Alcina, director de la sede, Raúl Zurita, siempre próximo, aunque está lejos. Nos vamos a ver dentro de unos días en Granada
donde además de ponentes vamos, Carmen, Eva y yo, o sea que llenamos aquello, ¿no? Bien. No, es porque es curioso porque vamos allí a Raúl Ledar, el García Lorca de poesía, que es uno de los múltiples premios que ha recibido, y vamos a estar con él unos días allí en Granada. Beatriz, a todos y a todas os doy las gracias por estar aquí, a Carmen por lo que ha dicho, que te voy a decir, que lo sepas, ¿no? Y bueno, como ha dicho Abel también, es un libro muy importante. Antes de hablar del libro voy a hacer un recuerdo. Bueno, Mario Benedetti decía, me río bueno, Mario decía que no se le vería nunca llorar en público porque lloraba de 4 a 5. Yo lo he intentado, pero el problema es que me duermo la siesta, ¿no? Y entonces, bien, ahora va el recuerdo serio, que es a Julio Gálvez Barraza, que ha muerto hace 15 días en Chile, y que fue una persona que actuó en esta sede 2 o 3 veces, es chileno, vivía en Chile, y que fue una de las personas que trabajó por primera vez desde Chile, publicó un libro sobre el tiempo español de Neruda, un libro, un estudio que considero importante. Me acuerdo que con Julio en Santiago le di mi biografía de Neruda, y en un momento determinado digo en mi biografía, sigo lo que dice Julio Gálvez Barraza. Y entonces Julio me dijo, hombre, pero eso se puede hacer. Y yo, si lo citas, sí, ¿no? Se puede seguir a alguien. Julio ha fallecido hace poco. Publicó un libro luego, El Renacimiento de Sevilla, sobre el Winnipeg excepcional. Y al mismo tiempo Julio fue el introductor de varias personas que íbamos por allí por Chile. A mí, por ejemplo, me presentó a Víctor Pey, el más viejo, fallecido hace 4 años, el más viejo de los que quedaban del Winnipeg, que además Víctor Pey es un personaje importantísimo porque fue propietario, hizo fortuna en Chile y fue propietario de la cadena periodística que cedió prácticamente a Unidad Popular. Es decir, Víctor Pey tuvo que exiliarse, y eso que era uno de los más ricos, volvió luego, estuvimos, ya digo, hace 6 o 7 años en Chile con Julio, y luego de Poli Délano, que es el hijo de Luis Enrique Délano, que es uno de los grandes amigos de Neruda aquí. Recuerdo a Julio por su coherencia, por su trabajo, por sus luchas, por su escritura, y hace poco ha publicado Otoño en Peñaflor, en Renacimiento de Sevilla, que es un libro de relatos. Julio, que tenía mi misma edad, iniciaba con esos relatos, son relatos de Peñaflor, donde fueron los hermanos Machado, son relatos creativos, pero de recuerdo de lo que ha sido su trabajo toda su vida. Bien, como se ha dicho ya, aquí lo que hemos hecho ha sido juntar todos los textos, o todos los que alguno faltará seguro, habrá alguien que nos dirá, falta este texto, bien, venido sea, en otra edición lo pondremos. Yo voy a explicar un sentido personal que tiene este libro para mí y también para Abel, pero Abel es más joven que yo, aunque no lo parezca. Era muy difícil, y lo digo, insisto, reconciliarnos con el nombre de España, por la contaminación insistente desarrollada por aquellos que se apropiaron del nombre de España y no lo dejaban para nadie. Los que se habían apropiado de él nos crearon una infancia, incluso una primera adolescencia marcada por palabras que todos recordamos: imperio, luceros, primaveras, corrientes, escuadras, victorias, hasta patria. Patria para nosotros en América, yo lo utilizo porque en América es una palabra común, y en España patria nos quedaba ese concepto una aversión por quienes lo estaba utilizando. Un general de cuyo nombre no me acuerdo, que mandaba en este país, ya no me acuerdo, bien, sí que me acuerdo. Aquel militarismo fascista que controlaba todo, que había vencido una guerra, que cuando preguntábamos en nuestra infancia y adolescencia, algunos, y insisto en mi experiencia, lo que más agradecíamos era el silencio, porque si no era el silencio salían actitudes de victoria, que además fue venganza, la victoria fue venganza. Yo creo que eso es lo que fuimos descubriendo, y al tiempo surgieron las ganas
a mí me pasó de redescubrir la palabra España. Yo creo que redescubrir la palabra España, por ejemplo, me fue surgiendo algunas... Bueno, yo creo que aquellos que se querían apropiar de la palabra España le habían dado su significado con lo peor de la historia de este país. Es decir, lo peor de la historia de este país es lo que creaba el nombre de España. Yo recuerdo que para mí fue muy importante de jovencito leer a Rafael Alberti con aquella broma genial: España, fina tela de araña, guadaña y musaraña, braña, entraña, cucaña, saña, pipirigaña y todo lo que suena y consuena contigo, España, España. Son unos versos que nos podían interesar por la broma que significaban, pero al mismo tiempo surgieron nombres que son imprescindibles. En la introducción contamos, Abel y yo, la cantidad de nombres extranjeros que nos fueron surgiendo. Los omito aquí, está pues hasta Bertolt Brecht, como sabemos, recordándonos el nombre de España de otra forma. Pero aquí surgieron nombres como Miguel Hernández, imprescindible, el Blas de Otero, de que trata de España. La introducción la hemos llamado que trata de Neruda y España, y es un homenaje al Blas de Otero, de que trata de España. El poema España en marcha, de Gabriel Celaya, y un buen día, muy pronto, encuentra uno España en el corazón, de Pablo Neruda. Allí aprendimos que aquellos generales, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano o Franco, estaban en los infiernos, como sabemos y como cuenta Neruda. Yo creo que en una primera adolescencia era posible alternar los 20 poemas de amor y una canción desesperada con España en el corazón, y globalmente con Residencia en la tierra y con La tercera residencia. En fin, empiezo a hablar de Neruda ya, y entonces lo que les hablo es del reconocimiento de España a través de los escritos de Neruda. De eso, precisamente, de un libro que comienza en la parte de la poesía con un poema feliz, temprano, de 1934, dedicado a su gran amigo Federico García Lorca. Y acaba esta parte, la poética, con un poema dedicado a final, casi final, hay otros, pero casi final, dedicado a Quevedo. Hablaré de esos poemas al final rápidamente, porque me parece esencial ese círculo que Neruda crea con Quevedo. Neruda nos fue fundamental para entender aquella dimensión posible de la palabra España. Raúl insiste mucho en el prólogo, y yo me parece uno de los textos mejores de toda la antología de Neruda, Viaje al corazón de Quevedo. Es un escrito de 1943, donde Pablo Neruda cuenta lo que significó su encuentro con Quevedo. A mí me hizo la vida recorrer los más lejanos sitios del mundo antes de llegar al que debió ser mi punto de partida, España. Y en la vida de mi poesía, en mi pequeña historia de poeta, me tocó conocerlo casi todo antes de llegar a Quevedo. Así también, cuando pisé España, cuando puse los pies en las piedras polvorientas de sus pueblos dispersos, cuando me cayó en la frente y en el alma la sangre de sus heridas, me di cuenta de una parte originaria de mi existencia, de una base roquera donde está temblando aún la cuna de la sangre. Bien, aparte de la cultura que recibe entre el 34 y el 36, cultura que recibe de parte de sus contemporáneos, él va a protagonizar un reencuentro con América y con su propia poesía en España. Como siempre digo, el poema significativo de Neruda es cuando escribe: yo conocí a Bolívar en manos del Quinto Regimiento, en las manos del Quinto Regimiento, es decir, su encuentro con España es su redimensión de América. Neruda hace una reflexión, además, y está contenida en ese libro con todos los poemas, esencial, sobre su visión de América, y sobre todo tiene que hacer una visión necesaria, que yo comparto plenamente, como Neruda soy lascasiano, sobre la conquista, sobre el significado de la conquista.
y es precisamente narra la conquista como poema a través de los nombres de Cortés, Alvarado, Pizarro, Balboa, Jiménez de Quesada, la serie de los conquistadores del canto general, pero termina esta serie con una generosidad inmensa, con dos poemas que determinan su visión de otra España que ha recorrido a través de los horrores de la conquista. Y yo creo que es una visión muy bella y muy generosa. Hay un poema que siempre he utilizado que se llama A pesar de la ira, donde roídos yelmos, cerraduras muertas, sangre sombría, le llevan a un descubrimiento de idiomas rumorosos, de imágenes, pinturas, palabras, hasta una bellísima conclusión. Así, con el sangriento titán de piedra, halcón encarnizado, no solo llegó sangre sino trigo, la luz vino a pesar de los puñales. Y creo que lo de Mario Benedetti no me sirve en absoluto, porque yo pensé... Bien, sigo. ¿Qué? Gracias. Creo que esto es uno de los más bellos versos de redención cultural, a pesar de la ira, a pesar de los puñales. Yo creo que me emocionó siempre el tratamiento del mundo cultural español. Ahora, recientemente, por ejemplo, estábamos hace unos meses en Jaén y presenté una cosa a través de Neruda que es nueva. No sé si es verdad, pero es nueva. Es una carta donde Neruda escribe a Miguel Hernández, que ha venido a Orihuela en el verano del 35, y le dice, no estás aquí, acabo de recibir la edición, me ha dado Pepe Bergamín la edición de Residencia en la Tierra, el primer volumen, y he encontrado 5 erratas, me cago en Gutenberg. Dice, te mando una edición de Juan de Tasis, conde de Villamediana, que acaba de hacer Neruda en Cruz y Raya, y además que fue el primer editor moderno, como reconocían los grandes editores de Villamediana, y le dice, te la mando porque tú me ayudaste a corregir las pruebas. Por cierto, hoy no ha venido un biógrafo que es amigo mío, pero siempre digo, a los biógrafos os interesan otras cosas, pero que Neruda, por ejemplo, le hiciera a Hernández, le pidiera, porque estaba todas las tardes, muchas tardes en su casa, le pidiera que corrigiera las pruebas de Villamediana, pues para mí tiene más importancia, porque a lo mejor el rayo amoroso de Villamediana tiene que ver, no es que sea una influencia. Yo no practico la crítica hidráulica que decía Pedro Salinas, tiene que ver con el rayo amoroso de Miguel Hernández, con el rayo que no cesa. En fin, Neruda tiene mucho que ver con nuestro Miguel Hernández, me estoy yendo, vuelvo, regreso. Bien, yo creo que, como sabemos, son muchas más insistencias sobre España y están recogidas. Hay un momento bellísimo que es cuando Neruda lega sus viejos libros a los nuevos poetas de América y recuerda que amen como yo amé mi Manrique, mi Góngora, mi Garcilaso, mi Quevedo. Fueron titánicos guardianes, armaduras de platino y nevada transparencia que me enseñaron el rigor. El otro día que me invitaban Beatriz y Mónica o una cosa en la universidad, hablaba yo precisamente de ese me enseñaron el rigor. Para Neruda, en los clásicos españoles y en los clásicos franceses y en los clásicos ingleses, en Shakespeare, por ejemplo, o en Walt Whitman, en los clásicos norteamericanos, aprendió eso que se llama rigor. Y bueno, incluso hay momentos de una bella generosidad, como por ejemplo, y está recogido en el libro, esa visión de la lengua que nos deja Neruda, que tiene uno de los más bellos recuerdos de los orígenes de la lengua en América. Confieso de mi vida hay un texto que es la palabra, que es esencial. Recuerdo los párrafos finales de ese texto. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos.
con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Bien. Yo pediré al Instituto Cervantes que pongan esto en todos los centros. No puedo recorrer, lógicamente, porque además, bueno, pues me pasa eso, que me pongo emotivo y es un desastre, ¿no? O sea, pero bueno, no puedo recorrer las páginas finales del libro. Pero hay algo que es importante, y es el Neruda final. Neruda, como saben, ha sido candidato a la presidencia de Chile por su partido, el Partido Comunista. Después ha apoyado a la candidatura de su gran amigo Salvador Allende, y Salvador Allende prepara algunas respuestas. Él ha vuelto de su embajada de Francia, está con problemas de salud. Ahora, por si a alguien le interesa, diré, pienso que lo asesinaron, es decir, eso está claro. Luego, en todo caso, si quieren, le explico más por qué, pero no hace falta ahora de momento. Cuando Neruda vuelve a Chile de la embajada de Francia, la situación es muy conflictiva, la situación es terrible. Precisamente con Allende, con Corbalán, el secretario del Partido Comunista, y con Volodya Teitel, un gran amigo nuestro también, hace una lectura en enero del 73 de un libro que va a salir en marzo para las elecciones, que es Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena. En ese libro, Neruda, como dice, vuelve a su condición de bardo público, y además lo hace incluso con brutalidad de lengua, dice a veces. En ese momento, el libro aparece en febrero del 73, la lectura es en diciembre del 72, en la editorial Quimantú de Santiago, con una tirada de 60.000 ejemplares. Fue un acto de propaganda poética ante el clima social que se vivía. En el libro hace un recorrido que es esencial, porque critica las actitudes del líder de la democracia cristiana, Eduardo Frei, que luego también fue asesinado, pero que lo llama momio cristiano. Amplía sus denuncias internacionales a los bombardeos con napalm en Vietnam, regresa a Chile en esos momentos y vive en Chile las caceroladas en Santiago contra el gobierno de Allende. Defiende la Cuba amenazada por el bloqueo norteamericano, narra el asesinato en octubre del 70 del general René Schneider, sigue la victoria de Allende, la ITT, los atentados contra la democracia que se producen. En el libro hay un momento que es esencial, y es cuando Neruda de pronto está recordando todo y de pronto se pone a leer. El bardo de utilidad pública termina en este libro, que es el último que escribe, con una serie de invocaciones que voy a leer. En primer lugar, invoca a Walt Whitman necesariamente para ese libro que, insisto, es propaganda poética, política. Es por acción de amor a mi país que te reclamo, hermano necesario, viejo Walt Whitman de la mano gris, para que con tu apoyo extraordinario, verso a verso, batemos de raíz a Nixon, presidente sanguinario. No lo va a matar más que con tercetos, dice luego. Hay dos momentos clave en esta crónica arrimada para entender su dimensión, y es la vuelta a la memoria de sí mismo. A la memoria cultural nos referimos. Un día Neruda ha salido de su casa de Isla Negra, nos cuenta, recorre unos pasos hasta el mar y escribe su Mar y Amor de Quevedo. Aquí en mi casa de Isla Negra leo, en el mar
y en el verso favorito, en la palpitación y el centelleo del mar amargo y del amor maldito, la misma espuma de la poesía, el mar que se ilumina en la ruptura, y yo leyendo con melancolía a Quevedo, su amor y desventura, tal vez es mi destino diferente, etc. Y en otro poema, que aquí habla a partir de Quevedo, habla de la situación que está viviendo el país, y en otro poema nos dice de esos poemas que están leyendo, se llama Leyendo a Quevedo junto al mar, viviendo entre el océano y Quevedo, es decir, entre grandes desmesuras, leyendo el mar y recorriendo el miedo del poeta mortal en su lamento, comprendo la razón de mi amargura, porque mi corazón no está contento. Chile es golpeado por la misma gente que nos destinan al sometimiento. Yo creo que está claro, la percepción de Chile le lleva a el recuerdo de España, en el año del recuerdo de España en el año 36. Quevedo, detrás de todo. Perdón, gracias. Bueno, creo que ahora entienden un poco por qué al inicio insistían esas palabras de la introducción del libro que hacía el propio Raúl sobre ese acto histórico de resistencia y de esperanza. Creo que estas últimas lecturas de José Carlos creo que nos llevan mucho a esta idea. Y bueno, muchísimas gracias, José Carlos. Si queréis, abrimos el turno de palabra. Ya sé que Neruda a veces nos deja sin palabras y efectivamente este libro nos lleva por esos rumbos hacia un final muy terrible, muy emotivo, como dice José Carlos, de unión entre lo que está ocurriendo en Chile y lo que había ocurrido décadas anteriores en España. Entonces es verdaderamente un libro muy duro, pero es también un libro muy hermoso. Es un libro, como decía ahora Raúl, en el que todas las emociones de Neruda están, ¿no? Está el amor, está también la esperanza, está la resistencia, está el compromiso político. Entonces es un libro hermosísimo. Bueno, yo tengo aquí el micrófono y en cualquier momento pueden hacer uso. Así que... Soy de Perú, de la patria de otro poeta conocido, César Vallejo, que también tiene mucha relación con España. Tiene su himno de la República Española, que es una oda y que puede conmover a cualquiera también, ¿no? En ese sentido. Pero Neruda es universal, es decir, leer a Neruda, haberlo leído, saber que usted es un especialista en esto y la transmisión. Sí, yo tengo que agradecer su transmisión de la emoción que siente, lo apasionado que es y que lo pueda. Yo creo que todos nos hemos sentido de la misma manera que usted. Y agradezco estar aquí, agradezco a Nicole y Katy, agradezco de verdad, de todo corazón, ¿no? Esta forma de recordar a un poeta de todo el planeta, un poeta universal, un poeta que amamos todos, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y aparece Vallejo también en el texto, claro, que Vallejo también aparece en el texto en algún momento cuando se habla del exilio. Sí. Estamos todos muy emocionados. Sí. Darle las gracias a José Carlos por esa intervención maravillosa que ha transmitido realmente el espíritu de Neruda. Realmente no hay más palabras para explicar quién era Neruda. Y bueno, es emocionante. Gracias. Gracias por esas iniciativas. Porque es un libro, es poder recuperar la memoria, que es tan importante.
no olvidar. Yo tenía, creo que 20 años y vivía al lado de la ciudad donde nació Neruda, Parral. Teníamos un grupo cultural y a alguien se le ocurrió, en broma, invitar a Neruda a festejar un cumpleaños en el 72 o 73 al comienzo, no recuerdo exactamente la fecha. Y cuál sorpresa, Neruda se presentó, nos invitó a comer a un restaurante de su pueblo, Parral, porque es un pueblo, y nos recitó su primera poesía, ¿Dónde estás, Guillermina?, que nos contó que se había enamorado de la vecina. Y entonces escribió esa poesía, ¿Dónde estás, Guillermina? Bueno, gracias. Gracias, José Carlos, y a la Universidad de Alicante. Muchas gracias. Qué hermoso testimonio que nos une, ¿verdad? Que nos une. Buenas tardes. No sé si es muy oportuno, pero como yo soy alumna de José Carlos, aunque no lo parezca, quiero, cuando te he oído emocionarte, bueno, pues nos has emocionado tantas veces, yo quería decir que la primera vez que te vi fue en el Instituto Jorge Juan, en el nocturno, y el primer día de la clase de literatura nos dijiste que abriésemos el libro por la última página, por la última lección, y era hablar de Otero. Después de hablar de Otero empezaste con Neruda, con Hernández, y los viernes nos ponías música de Quilapayún, de Claudina y Alberto Gambino y todo eso. Y bueno, yo me conmovió de tal manera que hasta hoy te he ido siguiendo, por eso hice Hispanoamericana. Y te lo quería agradecer porque creo que nos has iluminado a muchísimas. Ellas son tus alumnas, pero yo llegué a la universidad cuando estaban terminando y empezaron a dar clases. Yo me acuerdo hasta de la tesis de Beatriz y todo eso. Así que muchísimas gracias por hasta donde nos has llegado siguiéndote. Buenas tardes. Muy hermoso, Conchi. Conchi, que decía que muy hermoso lo que has dicho. Que muy hermoso, Conchi, lo que has dicho. Y ahora cuando veo que salimos muchas veces a eso, bueno, siempre se aguantaba, pero Bueno, muchísimas gracias. Nos hacen, no aguantamos. Pues si queréis podemos terminar aquí con estas palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros en este... No sé si quieres pues terminar tú también este acto y dirigirnos unas palabras de despedida. Un gran abrazo, Carlos, Abel, Carmen, Marcela, Beatriz, y es tan increíble, un libro tan impresionante. Entonces un saludo grande a la Universidad de Talca, por supuesto, y Marcela, un abrazo grande a todos las dos universidades, la mía también, que es la Universidad de Talca. Muchas gracias.